mi nombre es Carly León y les voy a hablar sobre el control estadístico del proceso, que es el procedimiento utilizado para supervisar estándares y tomar medidas. En este caso, la empresa productora Bayfield Mood Company, productos de agentes químicos para el tratamiento de lodos costales de 50 libras. El problema que se detectó es el faltante del 5% en el peso deseado de los costales. Las consecuencias económicas graves por el alto costo, la perforación de pozos de petróleo y gas natural. Los costales con menor peso darían como resultado un control deficiente de los químicos durante la perforación. La entrega de estos embarques defectuosos tendría que ir acompañada con las instrucciones especiales de uso. Embarques con menos pesos deberían permanecer aislados, causando un manejo adicional y una mala utilización de sus espacios. Se decide tomar una muestra de 50 costales, que el peso promedio de la muestra fue de 47,51 libras y el precio promedio aceptable es de 50 libras. Por una mayor demanda de los productos fabricados por la industria relacionada, incluida de los lodos para perforación, Bayfield amplió sus operaciones de un turno de 6 a.m. a 2 p.m. a 2 p.m. a 10 p.m. a mediados del 2002 y finalmente hizo 3 turnos de 24 horas al día en el otoño del 2007. El personal dedicado al llenado de los sacos del turno nocturno estaba compuesto totalmente por trabajadores nuevos. Los encargados con más experiencia fueron asignados formalmente a supervisores o empleados de turnos nocturnos. Y se puso mayor énfasis en aumentar el número de sacos producidos para satisfacer el crecimiento de nuestra demanda. Y como todo, había sospechas de que se habían hecho apenas unos cuantos recordatorios ocasionales para verificar el alimentador de peso para los costales. Y para verificar esta expectativa, el personal de control de calidad muestreó de forma aleatoria los sacos producidos y preparó una tabla presentada. Cada hora se muestra y pesan 6 costales. Se pregunta cuál es el análisis acerca de un problema de peso en los costales. ¿Qué procedimientos recomendarías para mantener un control de calidad apropiado? En esta tabla lo que podemos ver es que la empresa, a la hora de realizar un muestreo por 3 días consecutivos, hicieron un tamaño de muestra de 6 costales y lo que se tabuló como tal fueron los promedios de los pesos obtenidos de esos mismos 6 costales. Además, el peso menor y mayor para hallar como un rango, que es lo que podemos observar acá. Los valores obtenidos por Bayfield, la compañía, y en su producción detallada por día, turno y horas que se realizaron en las medidas. Como se estudia aquí la variación en los pesos de los costales, el análisis se va a realizar a través de las gráficas de variables, es decir, a través de la gráfica de control de calidad promedio y de rango. Para eso, en una primera fase, el análisis en la medición de muestras, con lo que se calcula la media de los distintos promedios, al igual que la de rango y los valores que se encuentran en su posteriormente. Los límites de control, que son los inferior y lo superior, para las gráficas de promedio y de rango. Luego se procede como a graficar los valores obtenidos con los valores de nuestra muestra para verificar que estén o no dentro de los límites superior o inferior en cada gráfica. Si todo es así, se asume que todo está bajo control. En la tabla se desglosan los valores
de promedio al final de cada día, que son aquí los promedios por días, los que están al final. Luego de calculados los rangos, se promedian las medias obtenidas de cada muestra utilizando el promedio de cada día, es decir, nos dio un rango de 3.8 libras. Con estos resultados se calculan los límites superior e inferior de la gráfica de control de la media con la ayuda de la tabla de los factores o tamaño de muestra 6. El límite de control superior del promedio nos dio 50,9 libras y el límite de control inferior del promedio nos dio 47,3 libras. Este gráfico de control de la media es donde se observan las curvas de 3 días consecutivos, donde se tomaron las muestras. En este gráfico se puede apreciar que el sistema no está en control, pues él presenta valores por encima y por debajo de los límites de control permitidos, según los cálculos basados en los valores muestrales. Además, podemos observar que el turno con menor tendencia al control durante el proceso es como el turno de la tarde, a diferencia con lo que se plantea como posible problema en el enunciado. También podemos apreciar un cambio en lo que debería ser la tendencia central del proceso, que no es otra que 50 libras de pesos deseados en cada costal de producto. Con el promedio de los rangos se calculan los límites superior e inferior para la gráfica del control con la ayuda de la tabla. Este límite del control superior de rango nos da 7,61 libras y el límite de control inferior del rango nos da 0,1 libras. En esta gráfica podemos que esta dispersión podría deberse al descuido de un operario en el momento de algún llenado de costales muestrados o bien puede ser también por una falla mecánica o un desajuste. La gráfica del control de rango muestra un proceso con un solo valor fuera de sus límites de control permitidos durante el segundo día de muestreo, precisamente en el turno de la tarde. Sin embargo, es un valor bastante resaltante, una dispersión muy marcada que justifica la revisión de la operación o los operadores, o lo necesario para hallar la causa de este notable pico en la gráfica, que es como lo podemos ver ahí, el piquito. En otra fase es importante asumir que el proceso no está en control, dado el incidente con la empresa que recibió mercancía con falla en su peso neto. Se realiza el cálculo de los límites para la gráfica de control con la medida deseada y se observa los valores de las muestras y su pertenencia o no en la zona de control de proceso de la gráfica. Esto permite comparar los valores de producción real y con la media deseada. El límite de control superior del promedio es de 51,8 y el límite de control inferior del promedio es de 48,2 libras. En esta gráfica muestra que efectivamente un proceso fuera de control, que se observa que el turno 2 y el turno 3, especialmente nos enfocamos en el turno 2, que el proceso no está entre los límites de control y lo que sí está entre los límites muestran los patrones que de hecho terminan llevando el proceso al descontrol total. Es de señalar que los valores del primer turno se aprecian dentro de los límites de control, sin un patrón que indiquen una posible salida de estos límites. Esta gráfica es la más acertada en el caso planteado, pues ya se sabía que era un proceso fuera de control, pues además permite ver las variaciones con respecto a la medida deseada de una manera precisa. Esta gráfica muestra que el problema en la planta puede deberse al uso de un método diferente de llenado en el segundo y en el tercer turno, y no un problema propiamente mecánico.
asumiendo que todos los turnos usan la misma maquinaria. Y se hace necesario entonces verificar si esta es la causa del cambio en la medida esperada, o para atacarla con la capacitación y supervisión de las operaciones en cuanto a los métodos y procedimientos específicos del proceso de llenado de cada bulto. Gracias.